Nunca me gustó esa casa, ni cuando era niño y la visitábamos en vacaciones, ni cuando mi padre me decía que algún día sería mía. Es más, ni siquiera cuando murió y la herencia cayó sobre mí como una maldición disfrazada de oportunidad. Pero lo peor no fue haber entrado. Lo peor fue quedarme. Mi abuelo murió en esa casa. Mi bisabuelo también. Y ambos, según los vecinos del pueblo, perdieron la razón antes de morir. Gritaban por las noches, hablaban solos, se alejaban de sus familias y acababan encerrados en la habitación del ático, donde murieron rodeados de símbolos raros y dibujos en las paredes. Mi padre nunca me habló de eso. Solo decía: es una casa vieja, nada más. No le hagas caso a las historias. Pero yo vi cómo cambió después de que se mudó. Se volvió paranoico. Se alejaba de nosotros. Se quedaba horas encerrado en el sótano, escribiendo cosas en papel que luego quemaba. Y una noche se fue. Salió al bosque y no volvió. Lo encontraron días después, desnudo, deshidratado y repitiendo la misma frase una y otra vez. La casa me leyó. Yo solo abrí la puerta. Murió semanas después en una clínica psiquiátrica. La casa quedó vacía y me la dejó a mí. Llegué con la intención de venderla. No iba a quedarme. Solo necesitaba arreglarla un poco y ponerla en el mercado. Pero desde el primer día supe que no era una casa común. Los espejos se empañaban con palabras que no escribía. Las puertas se abrían por dentro cuando estaba afuera. Las paredes susurraban. A ver, no era mi imaginación. Lo grabé. Lo escuché. Alguien decía mi nombre. Siempre mi nombre. Y cada noche una habitación nueva aparecía. Un pasillo más largo. Un escalón que no estaba antes. Era como si la casa estuviera creciendo. En el fondo del closet del ático encontré un diario. Era de mi padre. Sus últimos escritos eran cada vez más desquiciados, pero había algo que se repetía. La casa no es un lugar, es una presencia. Hablaba de rituales antiguos, de sacrificios, de que la casa había sido construida sobre un cruce de caminos espirituales, un lugar donde las almas se quedan atrapadas si no hay un guardián que las mantenga bajo control. Ese guardián, según él, era el elegido por sangre. Por eso la casa siempre pasaba al hijo varón. Por eso ahora era mía. Una noche desperté con sangre en la camisa. A ver, no había heridas, pero al mirarme al espejo tenía un símbolo marcado en el pecho. Era el mismo que vi en el diario. El mismo que estaba tallado en las paredes del sótano. Cada vez que intentaba salir, algo me pasaba. Un accidente, un golpe, una sensación de náuseas imposible de explicar. Era como si la casa me impidiera dejarla, como si me tuviera amarrado. Y luego empecé a escuchar a mi padre. No su voz, no como un recuerdo. Era él, susurrándome desde las paredes. No luches, ya somos parte de ella. Derribé una de las paredes del sótano en un intento desesperado para escapar. Lo que encontré detrás fue una habitación secreta, llena de fotos, todas de mí, desde niño. Alguien me había estado observando toda la vida. Y lo peor
En una de ellas estaba mi padre, con los ojos completamente negros, sonriendo frente a un símbolo pintado en el suelo mientras me cargaba de bebé. Debajo de esa habitación había una fosa, con huesos, muchos. Mi familia entera estaba enterrada allí, pero no eran solo cuerpos, eran ofrendas, mi linaje entero entregado a esa casa. Intenté incendiarla, pero no se quema. Las llamas la rodean, pero no la tocan, como si fuera inmune. Ahora ya no tengo escapatoria. La casa se cierra sola, las ventanas desaparecen. Solo me queda escribir esto, dejarlo aquí, para quien herede esto después de mí. Porque la casa no muere, solo espera. Y tú, espero no seas el siguiente. Siempre pensé que mi papá era una persona reservada. No frío, no malo, solo de pocas palabras. Un hombre de rutina, mismo café, misma silla, mismos pasos al llegar al trabajo. Pero había algo en su mirada, algo que, de niño, no supe interpretar y que, de adulto, me atormenta cada vez que me veo al espejo. Todo comenzó el día que mi madre desapareció. Tenía 10 años cuando me dijeron que mi mamá había muerto en un accidente doméstico. Me dijeron que resbaló en la ducha, que se golpeó la cabeza y que no sintió dolor. Fue todo. Pero nunca hubo un funeral, solo un ataúd cerrado. Bueno, y el rostro inexpresivo de mi papá cuando todos lloraban. Después de eso, se volvió más distante. Salía por las noches, bajaba al sótano durante horas. Prohibió la entrada, por cierto. Y si alguna vez intenté asomarme, su reacción era desproporcionada. Me gritaba, me empujaba, se le transformaba el rostro. Con el tiempo, empecé a tener pesadillas. Sí, siempre las mismas. Un círculo en el suelo, velas negras, cuerpos que no se movían y una voz que parecía la de mi padre, pero deformada, susurrándome cosas en un idioma que yo desconocía. Hasta que un día encontré la llave. Tenía 16 años. Mi papá estaba en el hospital por una operación menor, así que aproveché que estaba afuera y busqué en su habitación. En el fondo del cajón de los calcetines encontré una llave negra, antigua, con un símbolo extraño tallado. Esperé estar solo, bajé al sótano y abrí la puerta. Nunca olvidaré ese olor. Era como a carne podrida, a incienso, a humedad vieja. El lugar no parecía parte de nuestra casa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos tallados, otros pintados con lo que claramente era sangre seca. Había velas gastadas, frascos con partes de animales, cuadernos escritos con una caligrafía imposible de leer. Y al fondo había una fotografía, la última foto que tomamos en familia antes de que mi mamá muriera. Pero vi algo raro. Mi rostro estaba quemado. O sea, literalmente, alguien lo había chamuscado con fuego. Y debajo, escrito con tinta roja, decía: la sangre del linaje es la llave. Sentí un escalofrío subir desde mis talones hasta la nuca. Me mareé, cerré la puerta, vomité. Y supe que eso no era lo peor, porque debajo del sótano, detrás de una pared falsa, encontré otra puerta. Era mucho más pequeña. Tenía el mismo símbolo que la llave, pero
grabado en metal. Esa puerta no la pude abrir. Esa noche revisé uno de los cuadernos. Lo que alcancé a entender me dejó paralizado. Mi papá no era cualquier tipo de loco. Era parte de una secta antigua, una que creía que el conocimiento eterno solo se obtenía a través de sacrificios familiares. Decían que el amor de sangre era el más puro y por eso debía ser ofrendado. Mi mamá no se cayó en la ducha. Fue el regalo que él dio para entrar al círculo mayor. Y lo peor era que yo era el siguiente. Encontré páginas con fechas, detalles, dibujos con mi cara, mi cuerpo marcado con líneas, como si fuera un plan anatómico. Cuando lo confronté, semanas después de que saliera del hospital, su reacción fue escalofriante. No lo negó, no se sorprendió, solo dijo: «Tú no entiendes todavía, pero algún día vas a estar agradecido». Y me mostró su brazo. Tenía tatuado un símbolo, uno que yo ya había visto en un sueño. A ver, no en un libro, en un sueño. Porque lo peor es que yo también los tengo desde los 8 años. Pesadillas donde recito frases que no conozco, donde me paro en círculos de fuego, donde ofrezco cosas, donde mi papá sonríe, pero sus ojos están vacíos. Mi papá murió hace 2 años. La herencia incluía una carta. La carta decía: «El ciclo se repite. Tienes la sangre. Tienes la llave. Ahora te toca decidir. Destruirlo o seguirlo». Quemé los cuadernos, vendí la casa, pero la llave aún la tengo, porque cada vez que intento tirarla, alguien me llama en sueños. Es una voz que no suena como la de mi padre, pero que usa su tono y me dice: «Ya sabes lo que eres, solo falta que lo aceptes». Buenas noches. Quiero contar un relato corto, pero icónico en la familia. Yo estoy casado con una mujer divorciada, pero a ver, para ponerlos en contexto. Ella se casó, tuvo a sus hijos, y después cuando ella se divorcia, nos conocemos y se casa conmigo. Para esto, quizá pasaron como unos 8 años, entre que ella se divorcia y se vuelve a casar, pero lógico, ahora conmigo como les menciono. Ella y yo ya en pareja teníamos apenas un bebé, el cual tenía menos de 1 año. Y para esto su ex esposo era trailero, recorría muchas partes de México. La mayoría del tiempo de su vida estaba conduciendo. Una noche llegué muy tarde del trabajo, eran las 12 de la madrugada. La casa estaba completamente a oscuras. Yo no traía llave, por lo que tenía que ir al patio trasero y abrir una ventana de la puerta de atrás, lo cual hice. En ese momento veo que mi esposa y mi bebé estaban completamente dormidos. Decidí no molestarlos. Jamás prendí un solo foco, me la pasé a oscuras dentro de la casa. Decidí salirme al patio trasero a poder cenar algo. Allí era un tallercito, tenía una televisión y bueno, compré algo de cenar antes de llegar a la casa. Me fui a ver la tele al taller. Este taller, como les menciono, estaba al lado de la puerta trasera de la casa. Es por donde abrí, por la ventana. Yo tenía ahí como unos 20 minutos aproximadamente, cuando de pronto veo que de la nada una figura blanca estaba parada a unos metros de la puerta, como que se materializó ahí de la nada. No brillaba, nada, solo se veía un blanco muy intenso. Entonces, esta figura comenzaba a caminar hacia la puerta y como si no existiera puerta, la atraviesa de la nada.
Yo pensé que estaba loco, pero en verdad no sabía si lo que vi fue real o algún síntoma de cansancio. Pero el susto, nadie me lo quitaba, porque en verdad me quedé tieso al ver esa figura ahí parada. Yo rápidamente me voy corriendo a abrir la puerta y ver qué diablos era eso, pues allí estaba mi esposa y mi bebé. Así que de golpe abro la puerta y veo a esta figura tocándole la cabeza a mi esposa. Yo me quedé aterrado, pues lo que tenía enfrente claramente era un espíritu. Uno que sentí que no era malo, ya que era muy blanco. Tenía unos pequeños destellos brotándole del cuerpo. Yo, con todo el miedo del mundo y con las piernas temblando, en voz alta le grito: ¿Qué quieres aquí? La figura me voltea a ver y de pronto corre hacia mí, lo que hizo que casi me diera un infarto. Y literalmente, como pasó con la puerta, pasó conmigo, pues me atravesó de golpe. Giré la cabeza hacia atrás y veo cómo ese ser sale atravesando la puerta por segunda vez, y por la ventana que estaba al lado veo cómo se desvanece mientras corre unos metros más adelante. Yo me quedé aterrado. Rápidamente desperté a mi esposa, le comenté lo que acababa de ocurrir y lo que había visto. Ella me dijo que estaba durmiendo muy tranquila, que la dejara seguir. Por la mañana recibimos una llamada telefónica. El ex esposo de mi esposa había fallecido en la madrugada, justamente en la hora en la que yo había llegado a la casa. Iba en su tráiler, le fallaron los frenos, se cayó su tráiler por un barranco. Tal vez fue el impacto que el tráiler explotó y no se recuperó el cuerpo. Mi esposa rápidamente me dice que el que se me apareció en la madrugada era él, que se estaba despidiendo. Y la verdad, ¿cómo no pensarlo? Si la manera en que le tomaba la cabeza con la mano era con delicadeza, con ternura. Después de todo, ella era la mamá de 2 de sus hijos. Él se fue a despedir y no me cabe duda de que así fue. A mi esposa le traumó este tema muchos años, pues ella hubiera deseado mínimo ver el espíritu aquella noche para poderse despedir. No sé si hice bien al llegar a interrumpir la despedida de su ex esposo, pero claramente yo no sabía que era eso que estaba junto ahí con ella. La verdad, me da un poco de tristeza que quizá era la última vez que se podían ver y yo repentinamente lo alejé. Pero repito, claramente desconocía el tema en ese momento. Espero que el hombre esté en el cielo. La verdad, fue un impacto bastante fuerte en la familia con su pérdida. Pero por lo menos sabemos que antes de irse, se despidió de todos, ya que sus hijos, o sea, mis hijastros, dicen haber soñado con él. El niño soñó que jugaban en un parque, mientras reflexionaban sobre la vida, y bueno, la niña, que su papá le llevó una muñeca de regalo, dice que jugó con ella, como cuando era más pequeña. Bueno, sé que esta historia fue corta, pero es muy significativa para mí y mi familia. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.
escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.